Esta historia está destinada a salvar la vida de alguien. Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto entre sus alumnos. A cada uno les dio 4 moños de color azul con una leyenda que decía: "Eres importante para mí". Y les pidió que se pusieran uno. Cuando todos lo hicieron, les dijo que eso era lo que ella sentía por ellos. Luego les explicó que se trataba de un experimento. Tenían que darle un moño a alguna persona que fuera importante para ellos, explicándoles el motivo y dándole los otros moños para que ellos hicieran lo mismo. El resultado esperado era ver cuánto podía influir en las personas ese pequeño detalle. Todos salieron de esa clase dialogando a quiénes darían sus moños. Algunos mencionaban a sus padres, otros a sus hermanos y otros a sus amigos. Pero entre aquellos estudiantes había uno que estaba lejos de su casa. Este muchacho había conseguido una beca para esa universidad y al estar lejos de su hogar no podía darle ese moño a sus padres o a sus hermanos. Pasó toda la noche pensando a quién le daría ese moño, pero al otro día muy temprano tuvo la respuesta. Tenía un amigo, un joven profesional que lo había orientado para elegir su carrera y muchas veces lo asesoraba cuando las cosas no iban tan bien como él esperaba. Esa era la solución. Saliendo de clase, se dirigió al edificio donde su amigo trabajaba y en la recepción pidió verlo. A su amigo le extrañó, ya que el muchacho lo iba a ver después de que él salía de trabajar, por lo que pensó que algo malo quizás le estaba sucediendo. Cuando lo vio en la entrada, sintió alivio de que todo estuviera bien, pero a la vez le extrañaba el motivo de su visita. El estudiante le explicó el propósito de aquella inesperada visita y le entregó 3 moños. Le pidió que se pusiera uno y le dijo que al estar lejos de casa, él era la persona indicada para llevarlo. El joven ejecutivo se sintió halagado. No recibía ese tipo de reconocimiento muy a menudo y prometió a su amigo que seguiría con el experimento y le informaría de los resultados. El joven ejecutivo regresó a sus labores y casi a la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea. Le quería entregar los 2 moños restantes a su jefe. El jefe era una persona huraña y siempre muy atareada, por lo que tuvo que esperar a que estuviera aparentemente desocupado. Cuando consiguió verlo, su jefe estaba inmerso en una lectura de los nuevos proyectos de su departamento. La oficina estaba repleta de reconocimientos y de papeles. El jefe simplemente gruñó: "¿Qué deseas?". El joven ejecutivo le explicó tímidamente el propósito de su visita y le mostró los 2 moños. El jefe, asombrado, le preguntó: "¿Por qué usted cree que soy el más indicado para tener este moño?". El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo en los proyectos. Además, que de él había aprendido bastante y estaba orgulloso de estar bajo su mando. El jefe titubeó dubitativo, pero recibió con agrado los 2 moños. No muy a menudo se escuchan esas palabras hermosas con sinceridad estando en un puesto de trabajo. El joven ejecutivo se despidió cortésmente del jefe y como ya era la hora de salida, se fue directamente a su casa. El jefe, acostumbrado a estar en la oficina hasta altas horas, esta vez se fue temprano a su casa. En la solapa llevaba uno de los 2 moños y el otro lo guardó en el bolsillo de su camisa. Se fue reflexionando mientras manejaba rumbo a su casa. Su esposa se extrañó al verlo tan temprano y pensó que algo le había pasado. Cuando le preguntó si sucedía algo anormal, él respondió que no pasaba nada, que ese día quería estar con su familia. Ella se sorprendió, ya que su esposo acostumbraba llegar siempre de mal humor. El jefe le preguntó: "¿Dónde está nuestro hijo?". La esposa solo lo llamó, ya que estaba en el piso superior de la casa. El hijo bajó y el padre simplemente le dijo: "Acompáñame a dar un paseo". Ante la mirada extrañada de la esposa y del hijo, ambos salieron de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba a gastar su valioso tiempo en su familia muy a menudo. Tanto el padre como el hijo se sentaron en el porche de la casa. El padre miró a su hijo, quien a su vez lo miraba muy extrañado. Le empezó a decir que sabía que no era un buen padre, que muchas veces perdió aquellos momentos
que sabía que eran importantes para pasarlo con sus hijos. Y luego le expresó que había decidido cambiar, que quería pasar más tiempo con él, ya que su madre y él eran lo más importante que él tenía. También le mencionó lo de los 2 moños y su joven ejecutivo le contó toda la historia. Le dijo que lo había pensado muchísimo, pero que al final decidió darle el segundo moño a la persona más importante de su vida, su hijo, que el día que él nació había sido el día más feliz de su vida y que se encontraba muy orgulloso por el hijo que tenía. Todo esto mientras le ponía el moño que decía: eres muy importante para mí. El hijo, con lágrimas en los ojos, le dijo: papá, no sé qué decirte. Mañana pensaba suicidarme porque pensaba que no te importaba ni a nadie en esta casa. Te quiero mucho, papá. Perdóname. Ambos lloraron y se abrazaron. El experimento de la profesora dio un tremendo resultado. Había logrado cambiar no una, sino varias vidas con solo expresar una pequeña frase: eres importante para mí. Ese es el poder de una palabra, expresar lo que sientes y darle valor a los detalles de la gente que te ama. Por eso, tú también eres importante para mí. Por eso, queríamos incluirte en esta reflexión. Y quiero decirte que eres importante para Dios, eres importante para nosotros, y por eso te damos también la bienvenida a nuestro canal Reflexiones para la Vida. Si te ha gustado esta historia o consideras que estamos salvando vidas, déjalo en los comentarios.